Zombies, calabazas y esqueletos. Al pensar en esto seguramente nos venga a la mente algo como Halloween. Pero, ¿y si tomamos la mezcla y le agregamos la ambientación del siglo XIV, arte gótico, una música orquestal sublime y una pizca de terror parodia? Entonces el resultado son los juegos de los que hablaremos hoy, Medieval 1 y 2, títulos que lejos de asustarnos nos sacan una sonrisa y si vamos a gritar será de frustración al caer por un borde, cortesía de una movilidad algo torpe. Pero no es justamente eso parte del encanto, considerando que manejamos un esqueleto cuya única porción de carne es su ojo derecho. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Hora de hablar del héroe de Gallowmere, Sir Daniel... Antes de empezar, juguemos un poco. ¿Cómo pronuncian ustedes el apellido del protagonista de este video? Déjenlo en los comentarios. Como yo suelo jugar casi todo en inglés, me acostumbré a pronunciarlo en este idioma, Fortescue. Pero a lo largo de los años supe que existía otra forma, Fortesque. Y por si fuera poco, en teoría existiría una tercera pronunciación, la francesa, Fortesque. Pues resulta que si bien el reino de Gallowmere es ficticio, lo hicieron pertenecer a Escocia, y por aquellos años la cultura francesa estuvo algo presente por ciertos eventos como la Oula-Lyon. Pero tranqui, que aquí no hablamos de historia. Y además, por mucho que me guste la idea, es poco probable. Creado por Cambridge Studio bajo el paraguas de Sony Interactive Entertainment, Medieval nos narra las aventuras de Sir Daniel Fortesque, un caballero que durante su primera vida, digamos, se dedicó a inflar tanto sus hazañas que estas historias asombrosas llegaron a oídos del rey, quien, sin mucho aprecio por las validaciones, lo convirtió sin más en el capitán de su guardia real. Lamentablemente para nuestro amigo huesudo, estalló una guerra contra el nigromante Zarok, quien usó sus poderes para formar una armada de muertos vivientes e intentar conquistar el reino. Tal y como era de esperar, Daniel no solo no estuvo a la altura de la situación, sino que muere con la primera flecha lanzada por el bando enemigo. Sin su capitán, la Armada Real igualmente logra derrotar a Zarok, quien escapa de la batalla y se esconde por un largo tiempo. El rey, posiblemente para mantener la paz en su reino, así como su credibilidad como gobernante, tapa estos hechos y hace correr la historia de que Zarok cayó bajo la espada de Sir Dan, quien luego murió cediendo a sus heridas mortales. 100 años después, Zarok regresa y efectúa un poderoso hechizo con el que vuelve a revivir a decenas de monstruos. El problema es que accidentalmente también revive a Dan, quien ahora tiene la oportunidad de redimirse, hacerse un nombre verdadero y volver realidad toda aquella leyenda que se creó a su alrededor. La música de ambos Medieval tiene una identidad inconfundible que mezcla el espíritu de Halloween con un aire mágico y envolvente. Fue compuesta por Paul Arnold y Andrew Barnabas, quienes supieron aplicar un estilo orquestal que refuerza la estética gótica del juego, logrando que cada pieza suene como parte integral de este mundo de héroes no tan heroicos y paisajes oscuros. Al mismo tiempo, estos temas coinciden con la estética visual de los niveles, que nos dan esa impresión de extenderse mucho más allá de las rejas, el degradé de la oscuridad y el agua cuando aplica. Es inmersiva al punto de generar en el jugador muchas emociones y lo hace sentir parte de una verdadera leyenda mágica. Pasando al apartado gráfico, ante algunos ojos podría pecar de simple, sin embargo nada más lejos de la realidad. No solo los polígonos de los personajes, sino también las texturas de los pisos, paredes y fondos fueron hechos con una intención, con la de transmitir ese arte gótico y halloweenesco digno de una película de Tim Burton. La iluminación en este juego es bastante particular. En términos generales, casi todos los entornos están muy bien iluminados, generando un constante contraste con los fondos oscuros en degradé, los cuales nos hacen pensar en lo extenso del reino de Gallowmere más allá de lo que nos rodea. El juego se guarda esa pequeña cuota de oscuridad para los momentos en los que realmente la necesita. Me gusta cuando pasa esto, pues la oscuridad se vuelve un efecto y no un recurso explotado en demasía, tal vez por intentar tapar detalles, faltantes o errores estéticos. Cuando la intención gráfica está bien plasmada, no hace falta ocultar nada. Y Medieval muestra todo el tiempo con colores vibrantes, ya sea en interiores como una casa o una iglesia, o en exteriores como extensos graneros o jardines y montes teñidos de un verde vibrante. Pasando a la jugabilidad y mecánicas, hay que admitir que el juego carga con un sabor agridulce. Porque si bien su forma desalineada de correr, así como su manera torpe de atacar, puede pintarnos bastantes sonrisas y generarnos alguna que otra carcajada cuando en todo ese caos aún así termina siendo efectivo, a la hora de manejar a Daniel, esa torpeza se traduce en nuestro control. El 90% del tiempo no tendremos mayores problemas con esto, pues la mayoría de los entornos son amplios y nos podemos mover libremente sin mayores obstáculos. Sin embargo, habrá ocasiones en las que debamos movernos por lugares muy reducidos y hasta incluso saltar a través de ellos, lo que podría causar que nos caigamos por sus bordes hacia el abismo o al agua profunda, provocando con ello que perdamos una vida.
Porque sí, el juego maneja un sistema de vidas. Qué ironía, ¿verdad? Aunque técnicamente no son vidas como algo contable, sino más bien en el sentido incontable de la palabra, como si se tratara de fuerza vital. Esta fuerza vital es juntable, digamos, en botellas que podemos llevar con nosotros y se usan automáticamente cada vez que la barra de vida llega a cero. Tanto la barra como las botellas vacías arriba de la misma se pueden rellenar cada vez que nos crucemos con una fuente de rejuvenecimiento o recolectemos viales. Aún así, si lo miramos con muchas ganas, incluso podríamos justificar la torpeza de Dan. Pensemos en 3 factores. 1. Dan es un esqueleto carente casi por completo de músculos, que es lo que los vivos usamos para movernos. 2. Está recién resucitado, así que debe acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Y 3. Lo más importante, recordemos que en su primera vida era mucho ruido y pocas nueces, y con ello podemos entender que se trata en realidad de un caballero sin experiencia en combate. Algunas de estas 3 cosas, o una combinación de ellas, bien podría ser la intención detrás de su concepto y desarrollo. Me encanta cuando los enemigos son un recurso y no un obstáculo. Siguiendo con las mecánicas, pasemos a hablar de los cálices. En casi todos los niveles podemos llenar una de estas copas con la fuerza vital de cada bicho que eliminemos, medido con un porcentaje de 0 a 100. Una vez lleno, este ítem deja de ser transparente y lo podemos recoger. No son necesarios para avanzar en el juego, aunque sí para desbloquear el ending verdadero. También nos facilitarán dramáticamente las cosas, pues el cáliz de cada nivel nos da acceso al Hall de los Héroes y podremos rendirles homenaje con ellos a quienes realmente salvaron Gallowmere hace 100 años. Hacer esto nos habilitará nuevas armas, botellas de vida, viales y dinero. Estos 2 últimos se regeneran cada que repetimos un nivel. Aún así puede ser bastante tedioso tener que completar todo el nivel varias veces, así que a la hora de ir de compras hablando con las gárgolas mercantes, te conviene usarlos sabiamente. No busques comprar por comprar y tener todo full, te lo digo por experiencia. Eventualmente necesitarás comprar cosas más copadas, amén de que algunos objetos como las dagas y los escudos son adquiribles abriendo ciertos cofres, lo que te permitirá ahorrar dinero. Y hablando de cofres, existen algunos cofres especiales que contienen a Kulkatura, una serpiente espiritual que volará a tu lado durante un breve tiempo y eliminará a todos tus enemigos por vos con solo tocarlos. Pero ten cuidado con su hermano, ya que no será tan servicial. Un detalle sobre el cáliz digno de mención es que hay algunos niveles en los que notaremos que empezaremos con este medio lleno. Lejos de ser algo por lo que sonreír, significa que entraste en uno de los niveles más difíciles, pues este porcentaje simboliza las almas buenas que debemos evitar hacer daño o salvar de los monstruos. Si perdemos varias de ellas, te puedo asegurar que no habrá bichos suficientes para llenar el cáliz al 100%. Si apretas Select podrás pausar el juego y muy fácilmente elegir el arma y escudo con los que quieras continuar. Al igual que como pasa con el daño recibido, el daño provocado también se muestra de forma numérica, efecto que se puede notar al combatir enemigos con barra de vida visible como los jefes. Al equipar un escudo podrás observar que estos también poseen un número que representa su durabilidad, la cual es mayor según si su material es cobre, plata u oro. Al apretar triángulo te pondrás a cubierto y, en resumidas cuentas, la cantidad de daño que hubiera recibido tu barra de vida será el número con el que se restará la durabilidad del escudo. Y esto me recuerda que las gárgolas mercantes tienen un apartado de servicios entre los que figura la reparación del escudo de oro, así que a tu estrategia económica te conviene agregar estos posibles gastos. Los niveles son, en su vasta mayoría, independientes entre sí. Cada uno de ellos sigue una continuidad lineal, aunque tienen 2 particularidades. En primer lugar, son de mundo abierto, en el sentido que vimos en el video sobre Spyro. Hay un camino, digamos, que te indica por dónde ir, pero tenés cierta libertad en cómo los quieras recorrer en lo que a sus ramificaciones respecta. En segundo lugar, y esto es más importante aún, de vez en cuando la línea se bifurca, dando como resultado 2 posibles nuevos niveles que tarde o temprano deberás recorrer. Lo copado de esto es que mientras uno de los niveles solo contenía información, al menos de momento, es con dicha información que deberás localizar en su contraparte aquello que te permita continuar en el primero. Así que este juego cuenta con algo de backtracking según tu suerte o cuán bien conozcas el juego si no es tu primera vez. Aunque no todo es color de rosa. Una cosa es backtracking y otra es volver a jugar un nivel del que te falte algo, como por ejemplo el cáliz. Pues no solamente debes volver a eliminar a todos los enemigos para llenarlo, como si de esas malditas estrellas de las 100 monedas de Mario 64 se tratara, sino que deberás hacer cosas como volver a ubicar las runas y abrir las puertas de las subzonas. O lo que es lo mismo, tendrás que rehacer todo el nivel. Y un detalle importante que casi se me olvida, justamente por su buena integración a la aventura, son los puzzles. Están en casi todos los niveles y están armados de tal forma que, aunque como en todos hay que pensar, lo que predomina sigue siendo la exploración, pues se resuelven mediante la obtención de objetos que forman el mecanismo en cuestión, agregándose no solo al inventario, sino incluso a la trama por momentos. En este aspecto, mi favorito es el nivel del laberinto. No solo hay que resolver dicha estructura como tal, lo cual es bastante sencillo, sino que una vez encontradas las habitaciones de las que nos habla la gárgola en sus adivinanzas, hay que justamente resolverlas para entender lo que hay que hacer en ellas.
Excepto por los jefes, los enemigos son bastante toscos y básicos. Igualmente es muy divertido eliminarlos y más adelante aparecen algunos como los esqueletos que, entre lo duros que son y lo caótico que es su movimiento, terminamos convirtiendo la pelea en una para nada armoniosa danza en la que ambos bailarines se pisan los pies, y eso nos da como resultado un desafío que puede ser tanto frustrante como gracioso en partes iguales. Ahora, justamente los jefes son otro cantar. Al igual que como pasa con los fantasmas especiales de Luigi's Mansion, cada uno de los jefes presentes en Medieval están sujetos a puzzles, algunos más simples que otros, pero todos tendrán la particularidad de no estar disponibles desde el inicio o no mostrar su punto débil todo el tiempo, o que este sea accesible de cualquier manera. Como dije en mi video sobre Donkey Kong 64, mi tipo de jefe favorito son los que aprenden, pero en segundo lugar están estos, los vinculados a un puzzle, ya sea previo a la batalla o durante ella. Dejamos que Dan duerma unos 500 años y pasamos a la segunda entrega, Medieval 2. Es el año 1886 y atrás quedó la era medieval, aunque conservamos el guiño en el nombre del juego. Aunque la estética sigue manteniendo una ligera onda halloweenesca, ahora cambia radicalmente hacia un estilo más bien Gasland Fantasy. Pues pasamos del extenso y mágico reino de Gallowmere a las modernas y elegantes calles de Londres. Ahora será un sujeto llamado Lord Palethorn quien nos cause problemas. Algunos años antes de los eventos de este juego, Palethorn hizo una expedición en busca del legendario libro de hechizos de Zarok, el cual planea utilizar para conquistar Londres y eventualmente todo el mundo. La onda de choque generada por su hechizo nuevamente despierta a Dan, quien hace algunos años fue llevado a un museo cercano y convertido en una exposición catalogada como el héroe de Gallowmere. Una vez despiertos, nos encontramos con Winston Chapelmount, un fantasma que nos ayudará a lo largo de todo el juego brindándonos información y guardando nuestro progreso. Tal y como nos dice Winston, muchas cosas han cambiado desde nuestro último despertar, así que como primera medida debemos explorar el museo, equiparnos con algunas armas de la exposición y salir de ahí. Sin embargo, esta vez las cosas no serán tan fáciles, ya que el hechizo de Palethorn le devolvió la vida a más criaturas que a simples personas, o ex-personas, bueno, zombies. Eventualmente conoceremos al profesor Hamilton Kift, quien aprovechará la magia contenida en los cálices para craftear armas y nos dará el briefing de cada nivel, conocidos en esta entrega como misiones. Mucho del juego anterior se repite en este sin más, como la excelencia musical adaptada a estos nuevos tiempos y el voice acting que ahora está presente en mayor cantidad, así que pasamos directamente a las diferencias. Primeramente tenemos que hablar de las armas que, aunque varias de ellas eran las mismas, no debemos olvidar que pasaron 500 años. Por ende también tenemos nuevas de la mano de las de fuego, comenzando con una pistola que muy convenientemente está en exposición aquí mismo. Lo que no cambia es la mecánica de las armas a distancia, solo basta con mirar hacia donde está el enemigo al que le queremos dar y ese pequeño brillo que flota cerca nuestro nos avisará cuando le estemos apuntando al objetivo dirigiéndose hacia él. Algo copado que le agregaron a la segunda entrega es la presencia de 2 slots para las armas en lugar de uno. Nuevamente si apretamos Select abriremos el inventario, pero en lugar de simplemente seleccionar el arma que queramos usar, esta vez el selector se moverá hacia los slots para ubicarla en uno de ellos. Luego apretamos L1 más cuadrado cada vez que queramos hacer un cambio rápido y probar así diferentes estrategias y combinaciones. Tal y como pasó en la segunda entrega de Siphon Filter con respecto a la primera, este juego también dará por sentado que jugaste el anterior, pues te lanza varias olas de enemigos mucho más duros, inteligentes y vistosos, podemos agregar también, ¿por qué no? Y ya que estamos en esto, será mejor que seas más cuidadoso con la vida, pues esta vez es un recurso limitado dado que las fuentes de rejuvenecimiento no se restaurarán cuando vuelvas a un nivel anterior y los viales de energía pasan de recuperarte 225 puntos de vida a solamente 100. Y aunque estos últimos sí reaparecen con cada visita, tal vez no te sean tan buen negocio si los enemigos te sacan más vida de la que recuperes. El dinero continúa siendo un recurso ilimitado y aunque en este segundo juego podemos salir del nivel cuando queramos, en realidad conviene tratarlo como un botón de volver a intentarlo, ya que nos devolverá al laboratorio en el mismo estado en el que estábamos antes de empezar, tanto para bien al devolvernos la salud, como para mal al dejar atrás cualquier recurso que pudiéramos haber obtenido, ya sea un nivel nuevo o anterior. Hablando de dinero, algo copado son esas pequeñas manitos verdes que andan corriendo por ahí. En el primer juego estaban deambulando por el suelo sin más y, al igual que como pasaba con las ratas, podías martillarlas para que suelten algunas monedas. Esta vez son mucho más útiles, pues al ponerte cerca de ellas podés ponerles tu cabeza para entrar en lugares pequeños y resolver puzzles con su ayuda volviéndolas una suerte de compañeras tándem. Esta técnicamente es una habilidad futura, así que eventualmente podrás rejugar algunos niveles anteriores para acceder a unas habitaciones especiales que contienen bastantes cofres y a las que solo puedes entrar usando esta técnica. Los 500 años han pasado en más de un aspecto, así que en lugar de hacer negocios con gárgolas mercantes, ahora los haremos con este sospechoso señor que igualmente estará ubicado en lugares estratégicos para aprovisionarte de lo que necesites por un precio. En su mayoría las diferencias restantes son también estéticas, como lo es el cambio de runas por llaves a la hora de abrir las puertas internas de los niveles.
De dificultad extremadamente gradual, aunque los accidentes por la torpeza en el movimiento de Dan, así como lo caótico de los combates podrían suplir este aspecto, cada uno de los juegos puede durar entre 4 y 5 horas conociendo todo sobre ellos. Y como siempre multiplicamos esa cantidad de tiempo por 2 a 4 para aquellos que lo jueguen por primera vez. Aunque ambos juegos tienen sus encantos, virtudes y defectos, prefiero el 1 por sobre el 2. La primera entrega tiene esa magia especial que entre su música y personajes, no importa cuántas veces lo pases, sigue siendo de esos juegos que son esa zona segura a la que querés volver y explorar de nuevo, aunque ya la conozcas. Pero admito que cada que juego el 1, al toque juego también el 2, pues aunque sale segundo en esta carrera en la que los medimos, la diferencia de tiempos de llegada no es tan grande. La segunda entrega tal vez no tenga esa magia original, y es normal, pues ya estamos en otra era. Pero espera pacientemente a que también la juegues y sabe recibirte con una historia con más profundidad y emociones fuertes, así como con un equipo con el que hay interacciones todo el tiempo, lo cual se convierte en una gran diferencia al compararlo con la soledad del juego anterior. Me hace algo de ruido que los cálices pierdan su misticismo, pero luego sonrío al pensar que, al final, terminan siendo un buen pago por la oportunidad que ahora tiene Dan de conocer el futuro y un nuevo mundo. En cuanto a la evolución de la serie, Resurrection no me movió ni un pelo y un párrafo muy aparte merece el verdadero remake que tuvo el primer Medieval en 2019. No solo es extremadamente fiel al original, salvo por unos pequeños detalles, sino que es el primer y único remake, al menos en mi conocimiento, que en lugar de redoblar las voces de los personajes, hicieron lo que hay que hacer y editaron y reutilizaron las ya grabadas en el juego original. Un detalle digno de mención, pues la idea de un remake es darte las mismas emociones que viviste de niño, recargadas y potenciadas con tecnología actual. Para lograr tal efecto, aunque suene contradictorio, solo lo visual debe ser actualizado, porque mientras esta es una bomba que impacta de frente, el sonido es un abrazo que nos envuelve y como tal, lo queremos sentir familiarmente cálido. Para terminar, un pequeño detalle. Mientras hacía mi investigación para escribir el guión de este video, me enteré de que existe algo así como un Medieval 3, digamos. Aunque no se trata de un juego, sino más bien de un cómic llamado Medieval La Flecha del Destino. Si bien lo pude leer y en términos generales estuvo entretenido, espero que si algún día la franquicia retoma y nos dan el tan esperado remake del 2, no utilicen este cómic de base para el 3. La historia está buena como para contar hechos de una línea temporal alternativa o una suerte de what if. Pero sería extremadamente triste que con todos los hermosos momentos que Sir Daniel Fortescue nos dio, su propio creador lo termine maldiciendo al meterlo en un bucle temporal eterno. En serio, man. Cuando ese día llegue, espero que escribas una tercera parte que no solo cierre el final abierto que nos dejaste en el 2, sino que le sepa dar una hermosa recompensa a quien supo aprovechar una segunda oportunidad y volvió para transformar la leyenda en realidad no solo una, sino 2 veces. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, Lancelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!